Hola, ¿cómo están? Yo soy Maru Lombardo, soy la manager editorial de Estudio 80 y si ustedes están buscando producir un audiolibro desde cero y basado en contenido original de ustedes, este video es para ustedes. Hoy me acompaña el equipo de Estudio 80, Catalina Hoyos. Hola Cata, ¿cómo andas? Hello, hola Maru. ¿Todo bien? Todo bien. Yo soy Catalina Hoyos y soy la coordinadora de producciones para Estudio 80. Hoy vamos a hablar de tres claves específicas que tienen que saber para planificar y producir sus audiolibros de manera súper exitosa. La primera va a ser la selección del material y qué hacer con ese fantasma que se llama los derechos de autor. La segunda es cómo abarcar el proceso de adaptación. Y la tercera es cómo planificar la grabación y cómo hacer una buena selección de voces para grabar el audiolibro. Empecemos. Nadie más que Cata en Estudio 80 sabe cómo hacer esto. ¿O no, Cata? Pues imagino que sí. Ajá, eso es lo que hago todos los días y lo hicimos también para 80, entonces sí, les puedo contar cositas de cómo fue que lo logramos. En esta ocasión vamos a hablar de tres procesos fundamentales. El primero tiene que ver con planificación y producción, el segundo tiene que ver con proceso de adaptación y el tercero tiene que ver con la planificación de la grabación y la selección de voces. Entonces, Cata, yo lo primero que te quería preguntar es, si le tuvieras que explicar a alguien que nunca ha hecho un audiolibro en su vida, ¿qué es un proceso de planificación y producción? ¿Por dónde empezarías? Bueno, el proceso de planificación y producción yo creo que lo definiría como todas las tareas macro y micro que tienes que hacer para lograr pues publicar el libro que quieras publicar o el audiolibro o el podcast. Es todo el calendario de tareas y las fechas en las que vas a hacer cada cosa para cumplir el camino que te va a llevar a la publicación de tu audiolibro. Perfecto, sí. Yo estaba pensando que la planificación es, suena obvio, ¿no? Pero con la planificación buscamos organizar todo el proceso de producción, de postproducción, de distribución, de promoción, o sea, todos aquellos pasos que implican no solamente organizar cómo vas a hacer el audiolibro, sino también cómo lo vas a publicar, cómo lo vas a promocionar y cómo va a ser que llegue a la gente que quiera llegar, ¿no? Total, total. No solamente es la división de las tareas, sino también pues todo el mapa de ruta de todo lo que vas a necesitar hacer y que otros hagan también para ti y en los tiempos que necesitas que lo hagan. También es algo que eh, suele ser difícil en las producciones, como un poco calcular cuánto nos vamos a demorar haciendo cada cosa. Entonces, siempre tenemos que estar conscientes de que aunque vamos a planificar, esos planes van a cambiar en el proceso usualmente porque pues nos queda muy difícil de como determinar realmente cuánto se van a demorar las personas en hacer lo que necesitamos que hagan o nosotros mismos para hacer lo que necesitamos hacer. Entonces debemos estar siempre conscientes de que la planificación siempre va a estar cambiando y modificándose a lo largo del proceso. Buenísimo. ¿Y qué herramientas te gusta usar para planificar este tipo de proyectos, Cata? Calendarios, softwares, etcétera. Bueno, aquí en 80 lo que más utilizamos es calendario de Google para organizarnos nosotros como equipo y organizarnos las tareas que tenemos que hacer. Eh, y también utilizamos Notion para organizar el paso a paso de cada una de las partes de la producción, la preproducción, la producción y la postproducción, porque son programas que nos permiten, por medio de la visualización de datos, tener una imagen más clara de en dónde estamos en el proyecto y hacia dónde vamos también. Bien, y como en este caso estamos hablando específicamente de audiolibros basados en materiales que ya existen, en este caso como un podcast, hay una parte súper importante del proceso de planeación y preproducción que nos va a asegurar que los demás procesos de producción se cumplan. Y tiene que ver con asegurar que podemos hacer una adaptación, una escritura y una revisión de los contenidos del podcast o los guiones del podcast para que se puedan convertir en un audiolibro publicable y que podamos compartir con todo el mundo y que todo el mundo lo ame, ¿no? Para hacer esta revisión tenemos que seguir cuatro pasitos que no son desdeñables ninguno de ellos. El primero es que tenemos que hacer una selección del material del podcast y tenemos que asegurarnos, por supuesto, de contar con los derechos de autor de ese material por el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un producto nuevo a partir de un material intelectual que ya tenemos, pero no siempre desde ese primer material intelectual tenemos
contamos con el permiso para convertirlo en otro tipo de producto, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre tenemos que asegurarnos de que contamos con los derechos de autor para poder convertir ese podcast, ese material, en un audiolibro. Hay un caso muy interesante de Estudio 80, que es el caso de Mi hija Podcast, el audiolibro. Como fue una producción escrita, producida y publicada bajo el derecho autoral de Lori Martínez, que es la fundadora de Estudio 80, 80 desde el principio contaba con todos los derechos de adaptación y reproducción de ese contenido para poder hacerlo un audiolibro en este caso. Entonces, en ese sentido, ya teníamos un primer check importantísimo. ¿Qué hicimos una vez ya garantizamos esos derechos? En el caso de Mija Podcast, hicimos una ampliación del material que ya existía en el podcast y produjimos contenido totalmente nuevo para el audiolibro. Lo que hicimos fue hacernos preguntas sobre la historia que Mija Podcast planteaba y convertir esas respuestas en prólogos o comentarios por parte de Lori, que es su autora, para complementar el audiolibro de una forma mucho más robusta como una audioficción. Y esto le da a los oyentes una experiencia completamente distinta a la que escucharon en Mija Podcast, el podcast. Me siento como cuando uno dice High School Musical, el musical, la serie. Bueno, Sí, 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 sí. También tenemos un caso diferente, también con una de las producciones de audiolibros de Estudio 80, que es un poco diferente a la de Mija, pero que también es muy interesante, y es el caso de Low Items, que es el producto original, y su audiolibro, que es Love Gods and Other Intelligent Systems, o Amor, Dioses y otros sistemas inteligentes en español. Y la diferencia entre estos procesos en cuanto a la parte de derechos es que si bien Kiara, que es la escritora del podcast original, hace parte de Estudio 80, ella es la creadora y tiene los derechos de creación de ese podcast. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue firmar con ella una cesión de derechos para asegurarnos de que Estudio 80 pudiera hacerle los cambios que necesitaba hacerle a el podcast original. Y además de eso, lo que hicimos en este podcast no fue únicamente crear material adicional, sino que se escribió una historia completamente distinta para también hilar los episodios del podcast. Entonces, si tú vas a trabajar con un material que no es tuyo, sino que le pertenece a otra persona, o la escritora es otra persona o el escritor es otra persona, tienes que asegurarte de contactar a esa persona, hablar con ellos y asegurarte de que ellos te cedan los derechos o que te den el permiso para trabajar con la obra de ellos, porque te puedes meter en un lío legal si no haces eso. por favor hagan caso. Por favor hagan caso. Por favor. El segundo paso en el proceso de producción de un audiolibro a partir de un podcast es el proceso de adaptación en sí, ¿cierto? Entonces, a la hora de generar nuevo contenido para el audiolibro, nos tenemos que hacer un montón de preguntas que podamos responder y usar como hilo conductor para elaborar ese contenido nuevo para el audiolibro. Por ejemplo, se supone que Mija Podcast es una autoficción, ¿cierto? Es decir, una historia contada a partir de una voz personal que ficcionaliza su propia historia real. Eso apenas lo acabo de decir, no sé, Cata, si te pasa, pero genera un montón de preguntas. No sé qué preguntas se te vienen a la cabeza con todo lo que acabo de decir. ¿Qué tenés ahí? Bueno, el tema de lo de una autoficción es un poco extraño porque es, o sea, es una ficción, lo que quiere decir que es algo que, una historia que no pasó, pero la autoficción es si no pasó y está basado en tu vida, entonces, ¿qué es lo ficcional y qué es lo real? Esa es como la pregunta que me salta según lo que tú dijiste. Entonces, eso obviamente nos hace hacernos muchísimas preguntas a la hora de cómo vamos a utilizar toda esta historia y todo este material para adaptarlo a un audiolibro. Y con todas esas preguntas, como las que tenía Cata, como las que estaba planteando yo también, en la producción hicimos una entrevista para hacerle a Lori, su creadora, la creadora de Mija Podcast, y a partir de sus respuestas empezar a hilar un relato que respondiera a esas preguntas sobre la autoficción que hay detrás de Mija Podcast. ¿Cómo se hizo? ¿Qué fue lo que le inspiró a hacerlo?
¿En qué se diferencia la ficción de la realidad? ¿Cómo hacemos para retratar una historia de inmigrantes de una manera que sea esperanzadora y divertida? ¿Qué tipo de recursos usamos para contar todas esas historias en Mija Podcast? Y todas esas preguntas que Lori nos respondió se convirtieron en la materia prima para ese contenido extra que se volvió el contenido de valor del audiolibro de Mija Podcast. La manera como lo hicimos fue que yo entrevisté a Lori con todas esas preguntas y todo ese material se convirtieron en los prólogos y los comentarios para cada uno de los episodios originales de Mija Podcast. Entonces la experiencia de escuchar Mija Podcast se vuelve casi que una experiencia biográfica cuando escuchas el audiolibro, en vez de una experiencia ficcional, que era la que te daba el podcast de Mija. Acá pueden ver un pequeño ejemplo de cómo quedaban escritos los prólogos o los comentarios del audiolibro de Mija Podcast. Hablemos un poquito de el proceso de adaptación que hicimos con el audiolibro de Love Items, que es un poco diferente porque tenemos el caso de Mija Podcast, en el que ya tú hablaste que su título conserva el título original del podcast. En cambio, en Love Items no es así. En Love Items tenemos un título completamente diferente, lo que nos hace pensar que es una historia completamente diferente. Entonces, no sé si quieras contarme un poquito de por qué tomamos esa decisión. Sí, total. Eso es muy interesante porque, como decía al principio, Cositas de Amor tiene una historia y Amor, Dioses y otros sistemas inteligentes se basa en esa misma historia, pero para contar una historia completamente distinta. En el podcast Cositas de Amor hay una inteligencia artificial, hay una mujer que se enamora de varias personas y tiene aventuras propias de la comedia romántica, pero en el audiolibro de Amor, Dioses y otros sistemas inteligentes no solamente están esos elementos originales de Cositas de Amor, sino que además hay una diosa del amor que está en un planeta completamente diferente, siendo testigo de lo que le está pasando a Chloe, que es su protagonista, y causando intervenciones en su vida romántica. Entonces, fíjense cómo los marcos de la historia son distintos cuando se los cuento. Y como la propuesta de la historia es diferente, por más que una esté basada en la otra, quisimos presentar el audiolibro de una manera completamente distinta, porque tiene una información que definitivamente hace que la experiencia de la historia sea otro universo comparado al que propusimos en Cositas de Amor. Y acá pueden ver un guioncito que usamos para una de las voces más hermosas que hemos construido en todos estos audiolibros, que es la voz de Amoricia, una diosa con la que se van a reír un montón en cualquier idioma en el que escuchen el audiolibro. Bueno, y el último paso que teníamos pensado para comentarles hoy es la parte de la planificación de la grabación y la selección de voces que vas a utilizar para contar la historia de tu audiolibro. Entonces, hablando de los mismos casos de audiolibro que tenemos aquí en 80, hay también dos maneras de tomar esas decisiones. Entonces, en el caso de Mija, teniendo en cuenta lo que ya hablamos un poco, que es una historia narrada en primera persona, que es la misma autora la que está contando su propia historia y la historia de su familia y es una autoficción. Para nosotros tenía todo el sentido que ella fuera la misma que hiciera la voz narrativa del audiolibro, así como es la misma voz narrativa del podcast original. Entonces, Lori es la narradora de las tres versiones de Mija, el original en francés, español y en inglés, y también del audiolibro. Y en el caso de Amor, Dioses y otros sistemas inteligentes, sí decidimos que fuera una persona diferente la que hiciera la voz narradora, principalmente porque es otra historia y es otro personaje diferente al de la historia de ficción original, que como dijo ahorita Maru, que es Chloe e Ilok, pero como para esta historia utilizamos una voz adicional, entonces lo que tuvimos que hacer fue hacer un proceso de casting y encontrar a la persona que iba a interpretar a Moritia en los tres idiomas en los que producimos el audiolibro. Bien, y creo que el último punto respecto a la grabación de las voces, Cata, vos corregime si estoy equivocada, es que una vez tenemos listos todos los textos del audiolibro, tenemos claro el tono y hemos agendado a las voces que van a grabar estas nuevas voces, vale la redundancia, ya podemos pasar al proceso de la grabación. Y lo que tenemos que asegurarnos ahí es que tenemos las condiciones del estudio adecuadas
para grabar. Los audiolibros tienen un estándar de grabación súper exigentes en términos de industria y tenemos que poder monitorear la grabación mientras se está haciendo. En esto pareciera que no es muy distinto a lo que hacemos con los podcasts, pero yo sí quiero recalcar que en el mundo del audiolibro tenemos que acordarnos que estamos proponiéndole a los oyentes que nos acompañen en un proceso de lectura, ¿no? Entonces, la calidad del audio es muy, muy, muy importante. El tono de cada frase es súper, súper importante. La unidad del volumen de los audios finales es muy importante. Así que asegúrense de contar con un gran equipo de grabación y sobre todo con un gran lugar en el cual grabar y si pueden también contar con un estudio que los pueda ayudar con eso, muchísimo, muchísimo mejor. Ese sería el sueño. Sí, de acuerdo. Además, porque que este es también un dato un poco importante en cuanto a la parte técnica de la producción de audiolibros, que se aleja un poco de la de los podcasts, que también fue algo que aprendimos en el proceso, y es que los sistemas y las páginas que nos permiten la difusión de los audiolibros son mucho más precisos eh, con los requerimientos técnicos necesarios de los audios para ser subidos a las plataformas y distribuidos dentro de las tiendas digitales de audiolibros son mucho más precisas. Entonces, también eso es algo en lo que tienes que pensar a la hora de grabar estas voces. Bien, yo creo que de todos estos pasos podemos sacar tres hermosas conclusiones para que las anoten en sus cuadernitos, en su computadora o desde donde sea que nos estén viendo, ¿no? La primera es que hay que tener una preproducción muy sólida para hacer un audiolibro, pero también tienen que estar abiertos a la posibilidad de que esa preproducción cambie a lo largo del camino, ¿no? Lo segundo es que hay que asegurarse de contar con los derechos de autor adecuados para hacer la adaptación de un podcast a un audiolibro. Esto ocurre con cualquier material intelectual y en este caso es igualmente importante. Y lo tercero es que la selección de voces para grabar el audiolibro tiene que ser intencional y tiene que contribuir a una experiencia de escucha inmersiva, ojalá muy parecida a una experiencia de lectura, para que acompañe a los oyentes lectores de la misma manera que cualquier otro audiolibro. Y hasta acá llegamos con otro video para organizar tus producciones, hacer los mejores audiolibros y los mejores podcasts. Gracias por seguir hasta acá con nosotros en Estudio 80. No olvides suscribirte a nuestro canal, @80estudio, y no olvides activar la campanita para recibir todos nuestros nuevos videos para mejorar tu producción y todas las cosas maravillosas que hacemos por acá. Gracias.